el sol que enciende el corazón. Dejaste todo por aquel que llama, y en pobreza hallaste el amor. Caminaste con fe sencilla, sin temer al mundo ni al dolor. En silencio tu alma florecía, como un canto vivo al Señor. Santa Clara, luz del cielo, fuego vivo del amor, con tu vida nos enseñas a vivir solo en Dios. Santa Clara, alma pura, alegría del Señor, tu sonrisa es esperanza, tu pobreza es canción. Pudo apagar. Con tu fe venciste sombras, con tu amor supiste luchar. Eres canto de primavera, dulce paz en medio del ruido. Quien te mira encuentra vida, y en tu luz halla el camino. Clara claridad divina, reflejo humilde de la luz, enséñanos a amar sin medida, a seguir los pasos de Jesús. Santa Clara, luz del cielo, guía siempre nuestro andar, que en la noche de este mundo tu alegría brille más. Santa Clara, flor eterna, danos fuerza en el amor, que vivamos como tú, solo para el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Altísimo, glorioso Dios, que concediste a San Francisco de Asís vivir en perfecta alegría, pobreza y amor, y que ahora nos permite celebrar con eso la alegría de su tránsito a la vida eterna. Gracias por el don de su testimonio que sigue iluminando a tu Iglesia. Clamamos también por la vida de Santa Clara de Asís, que siguiendo sus huellas vivió en contemplación profunda y entrega total a ti. Señor, en comunión con la espiritualidad y la vida escondida de las santas nacionalistas capuchinas, concédenos un corazón pobre y humilde, capaz de reconocerte en lo sencillo y de confiar plenamente en tu providencia. Amén. Hoy tenemos a San Francisco en los escritos de Clara. Ese es el tema que nos convoca hoy y nos lo compartirá nuestro hermano José Donovan López Urrutia. Es hermano capuchino, no es sacerdote, es originario de Guatemala. Cuenta con 36 años de edad, muy jovencito, y actualmente formador en el noviciado de Honduras, de nuestros hermanos capuchinos.
Donovan tiene 11 años de vida religiosa, 5 años de votos perpetuos. Hizo su diplomado en Ciencias Religiosas, licenciado en Teología Pastoral, un diplomado en acompañamiento. También hizo estudios franciscanos en la Escuela Superior de Estudios Franciscanos en el Pardo de Madrid, España, y continúa formándose. Nos ha contado también que desde su profesión perpetua los tienen en el servicio de formador, o sea que tiene buena madera de formador. Qué bueno. Nos acompañas, hermano Donovan, gracias por aceptar la invitación. Bienvenido. Desde para el ahora, hermano Donovan, es un gusto tenerte entre nosotras y en familia, y gracias por aceptar esta invitación. Bien, muchas gracias, hermanas, por la invitación. Gracias por abrir este espacio de compartir estos temas que, como ya lo decía la hermana, más que intelectuales son como reflexivos, ¿verdad? Aunque tienen una base, obviamente, de los textos y de las geografías, pues quiere ser sobre todo un tema reflexivo. Y yo creo que hacer como el conecte entre todos los temas, pues nos va a ayudar a hacer una síntesis al final, pues de lo que significa para nosotros, especialmente para ustedes esto. Entonces, agradezco la invitación y voy a compartir pantalla ahorita, solo que me está diciendo que si pueden dejar de compartir ustedes para entrar yo a compartir. Entonces, me parecía ahí que si quería compartir yo iba a sacar a las hermanas de ahí, que no quería ser así. Entonces, muy bien, vamos a ver. Acá estamos. Y vamos a ver. Ahí está. Bien. Bueno, ustedes me dicen si ven la diapositiva y con eso yo me voy. Si se ve la diapositiva. Muy bien. Muy bien. Entonces, como ya lo decía la hermana, el tema que yo quisiera compartir con ustedes es San Francisco en los escritos de Clara. Obviamente esto da para un semestre como mínimo, si no más, ¿verdad? Entonces voy a tener el reto de dar algunas ideas para la reflexión y esto nos va a ayudar bastante. Pero bien, entonces San Francisco en los escritos de Clara es el punto de llegada, pero yo quisiera comenzar con esto. Vamos a ver. Muy bien. Cerca y lejos a la vez y viceversa. ¿Qué quiero decir con esto? Obviamente, si queremos hablar de San Francisco en los escritos de Clara, estamos hablando de un tiempo muy posterior. Es decir, cuando queremos registrar a San Francisco, ya vamos a ver los títulos que Clara le da, es una experiencia muy posterior, ¿verdad? Y ustedes saben los años en que, bueno, se escriben las cartas, la regla, es decir, Clara, por decirlo de esta manera, si lo menciona ya en las cartas, en la primera carta está entre 34 y 36, o sea, estamos hablando de casi 10 años, más o menos 8 o 10 años después de la muerte de Francisco. Pero yo creo que hay 3 etapas en las que podemos ubicar a Francisco y a Clara. La primera etapa es una etapa de conocimiento, la segunda etapa es una etapa de convivencia y la segunda etapa es una etapa del recuerdo, que es donde yo ubico esta parte de Francisco en los escritos de Clara. Encontrar a Francisco en los escritos de Clara es una manera de Clara traerlo al recuerdo, ¿no? Traerlo a su presente. Ya lo conoció, ya convivió con él y ahora, bueno, es una manera de recordarlo. Y esto va a ser muy importante, ¿saben? Porque cuando nosotros veamos la forma en que Clara presenta a Francisco en sus escritos, entonces nos vamos a dar cuenta quién fue Francisco para Clara, ¿verdad? Eso es muy importante. Entonces, por eso quería empezar con esta idea, ¿verdad? Cerca y lejos a la vez, en cuanto que, pues ya han pasado varios años de la muerte de Francisco,
estamos lejos cronológicamente, pero carismáticamente estamos cerca. O sea, Clara y sus hermanas están cerca de Francisco y viceversa. Entonces, esto pasa tanto en los escritos como también en los primeros momentos en los que Clara escucha de Francisco, ¿verdad? Y es importante porque aquí se da otra relación de 3 momentos. Primero Clara escucha de Francisco, después Clara escucha a Francisco para después convivir con Francisco. Entonces esos 3 momentos son claves para comprender después qué significa que Francisco esté en los escritos de Clara. Entonces Clara escucha de Francisco, escucha que hay un tal Francisco, después ella escucha a él cuando la anima a dejar las cosas del mundo, ¿verdad? Y ya vamos a ver un poco de eso, y después vive esta experiencia con él. Entonces, estar cerca y lejos a la vez y viceversa, nos dice mucho, tanto a nivel de experiencia como a nivel de años, ¿verdad? A nivel cronológico, por decirlo de esta manera. Bien, entonces, solo para una aclaración, el tema, si ya dije que el tema de San Francisco, en los escritos de Francisco, da para un semestre, si incluimos el proceso de canonización, si incluimos la leyenda de Santa Clara, bueno, hacemos un diplomado, ¿verdad? Entonces, de entrada voy a decir que no voy a mencionar nada de cómo aparece Francisco en la leyenda y en el proceso. Solo voy a apuntar 2 cosas, pero no voy a decir nada. Ya si hay tiempo y en el momento de las preguntas alguien quiere, pues si hay tiempo, ¿verdad? Pero nos vamos a centrar en los escritos de Clara. Y eso de una manera bastante sintética, por decirlo así. Entonces, la geografía como complemento. Es decir, ese es otro tema y bueno, no quisiera entrar, pero quería como dejar claro esto, ¿verdad? Que no voy a tocar la forma en que aparece Francisco en los textos geográficos, especialmente en la leyenda y el proceso. Bien, entonces, quisiera decir de antemano que primero siempre está la experiencia. Siempre está la experiencia. Entonces, pasar de la escucha al seguimiento es un paso clave para comprender la vocación de Clara. Ella misma va a decir que después de nuestro Señor, después de Dios, San Francisco es la guía, ¿no? Él les ha mostrado el camino. Vamos a hablar de que Cristo se ha hecho camino y Francisco nos lo ha enseñado. Es decir, para Clara está bastante definido que Cristo es el camino. Entonces, Clara pasa de escuchar a Francisco a seguir a Cristo según el camino que ha visto en Francisco. Esto es bastante. ¿Por qué quiero decir esto? Porque a veces, en el buen sentido, creo que no se le da el lugar a Clara. Y a veces solo quisiéramos, algunas veces, ¿verdad? A veces como que solo se le quisiera dar lo femenino al carisma franciscano, pero Clara en ese sentido puede perder cierta identidad. Entonces yo creo que Clara también, el tiempo, si nos damos cuenta, Clara vive casi 30 años después de Francisco. Ese tiempo, aunque lo recuerda y todo esto, ¿verdad? También le da tiempo a Clara para ella como consolidar su identidad. Sí, con un carisma heredado, sí, con un carisma que Francisco le ha mostrado, pero en estos casi 30 años que Clara vive después de Francisco, también le da tiempo a ella para como fortalecer su identidad propia y la de las hermanas, teniendo como luz, teniendo como el primero, digámoslo de esta manera, en el camino a Francisco. Entonces, esto que ya decía, ¿verdad? Escuchó hablar de Francisco como un hombre nuevo. Bien recuerdan ustedes que en uno de los textos geográficos se menciona, ¿verdad? Que ella mandaba, dice, dinero y a veces mandaba carne a los hermanos, a los que ella escuchaba, que estaban ahí por la porción, o que la estaban reconstruyendo. Entonces, por ahí más o menos empieza a escuchar Clara de Francisco, y especialmente de esta forma de la que estamos hablando, y es como hombre
señalar acá, como hombre nuevo. Es decir, cuando nosotros estamos ante una persona nueva, pues quiera o no, nos conmueve. Entonces eso fue lo que fue conmoviendo a Clara. Aunque bien sabemos, si ustedes expertas en esto, sabemos que la vida religiosa de Clara en cuanto a la piedad y todo eso, pues ya lo tenía dentro de su casa, ¿verdad? De hecho, muchas hermanas en el proceso de canonización hablan, especialmente las que vivían con ella, las sirvientas, digamos, de la familia de Clara, hablan también de que rezaba contando, ¿verdad? Con piedritas, y que tenía mucha devoción, que tenía bastante caridad también. Entonces, a Clara no le es nuevo en el sentido religioso, pero sí en la forma en que este Francisco Bernardone pues está viviendo esta experiencia religiosa. Dice que quería verlo y oírlo. Y después Francisco le exhorta al desprecio del mundo. Entonces, si podemos ver acá, en esta parte, Clara escucha hablar de Francisco y aquí escucha a Francisco, ¿verdad? Eso es un tema fundamental, ¿verdad? El pasar de la escucha a la relación, por decirlo así. Esto yo creo que nos tiene que ayudar bastante y me quería detener en esto porque cuando veamos cómo llama Clara a Francisco en sus escritos, entonces nos vamos a dar cuenta que esto tiene sentido, que ha hecho un camino de fe y un camino de seguimiento. Entonces, cambio de vida exterior, el Domingo de Ramos, este es un punto de llegada, pero un punto de partida. Respuesta, y cuando esa respuesta se da con convicción, entonces empieza un seguimiento. Bueno, solo para que vean, entonces ahí en la esquina inferior estoy citando la leyenda de Clara de 5 al 8, proceso de canonización 18.3, 3.1, 4 y 2, y hay varios textos que nos pueden presentar esos tres momentos que yo quisiera seguir. Porque eso nos va a ayudar bastante a comprender lo que vamos a ver a continuación. Bien, ahí está. Entonces, Francisco en la vida de Clara y Clara en la vida de Francisco. Esto, solo el primer punto, es otro tema, ¿verdad? Grandísimo, pero solo quería señalarlo por esto, porque hablar de Francisco en la vida de Clara conlleva necesariamente hablar de qué impacto tuvo en Francisco y sus hermanos que una mujer se uniera a ellos. Es decir, Francisco cuando inicia su camino y los hermanos lo siguen, este es un proyecto que quiere seguir como hermanos, ¿verdad? Por decirlo de esta manera, entre hombres. Pero esta forma de vida también llama la atención de una mujer, y no de cualquier mujer dentro de Asís, eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Entonces, para Francisco y sus hermanos, claro que tuvo un impacto el que Clara y después sus hermanas se le unieran, porque si Francisco tuvo que abrirse a compartir este proyecto de vida con otros, cuando llega Bernardo, llega Pedro Catani, Silvestre y los que vienen después, si Francisco tuvo que tener una apertura para compartir este camino con estos hermanos, imaginémonos la apertura que le exigió tener esto de recibir, ¿no? De recibir a mujeres. Esto es muy significativo. Como digo, es otro tema. Entonces solo lo apunto. Lo que Francisco, los escritos de Clara, Francisco en la vida de Clara y así, es porque en 800 años, en la vida de los hermanos y las hermanas, ha estado Cristo. Es decir, que Francisco signifique para Clara, con los títulos que vamos a nombrar ahorita, y que Clara signifique para Francisco una apertura, solo dice que Cristo está en la vida de ambos. Este es el punto central. La significación de uno y otro solo se puede comprender a la luz de la presencia de Cristo en Clara y Francisco, y hablando actualmente entre los hermanos y las hermanas. Paso entonces. Ahí está. Cantidad y forma. Como digo, esto, imagínense que cada título nos da para un tema completo de ustedes, pero bueno,
cantidad y forma, Francisco es nombrado al menos 30 veces en los escritos de Clara. Estamos hablando, ya dijimos, del testamento, las cartas, la bendición y la regla, ¿verdad? Al menos 30 veces. Hay dos libros, seguramente ustedes los tendrán por ahí, que es unas concordancias de los escritos de Clara, y hay otro también que se llama Conociendo a Clara, que es más que todo en esta línea de concordancias, de cuántas veces aparece tal tema, y especialmente, pues yo me quiero basar en esto, ¿verdad? Cuántas veces y de qué forma aparece Francisco en los escritos de Clara. Es la forma más frecuente que Clara llama a Francisco. Bienaventurado Francisco, benditísimo Padre Francisco, San Francisco, beatísimo Padre Francisco, amado Padre Francisco, Santo Padre Francisco, fundador, glorioso Padre Francisco. Estas son las formas literales en que Clara llama a Francisco. Entonces, solo me voy a detener a grosso modo en esta parte, que es lo grueso, digamos, aunque ustedes después pueden ir buscando, ¿verdad? Si por medio de la hermana Virginia, que es el contacto con ustedes, necesitan la bibliografía, con mucho gusto se las puedo pasar para que puedan detenerse un poco más en esto, ¿verdad? O puede hacer también algún tema de formación para las hermanas formandas. Entonces, me voy a detener en este, ¿verdad? Padre Francisco y glorioso Padre Francisco, el primero y el último. Miren qué interesante esto, porque considerar a Francisco como padre, obviamente, ahí esto es lógica, ¿verdad? Decirle a padre a Francisco, obviamente ella y sus hermanas, pues se consideran hijas, y se consideran hijas en cuanto que han recibido una herencia, ¿verdad? En cuanto que han recibido una herencia. Y esa herencia es la que Clara quiere defender. Esta herencia es la que Clara, si bien recuerdan, ¿verdad? Hay un pasaje ahí algo espinoso entre el Papa y Clara, y en la carta, en una de las cartas a Inés, ¿verdad? Que le dice, bueno, y aunque otro te dijera otra cosa, ¿verdad? Que quiérelo mucho, pero... Y al contrario, ¿verdad? Como que ahí le dice, ahí está el hermano Elías. Entonces, un poco espinoso ese momento, y también me hace recordar, tanto en la leyenda como en el proceso, cuando se refiere a esto, ¿no? De la convicción de Clara, no digamos cuando el Papa llega y le quiere como relativizar la pobreza y le dice, si quiere te exonero del voto de la pobreza, ¿verdad? Y para mí una de las claves y de las frases que expresan la convicción de Clara es esta. Santo Padre le dice Clara al Papa, de ningún modo quiero ser dispensada del seguimiento de Cristo. Entonces esto es porque tiene a Francisco en mente, porque ha recibido una herencia, o sea, como hija ha recibido una herencia, y esto es importante. Claro, el bienaventurado, el santo, el beatísimo, el santo padre, el glorioso padre, obviamente Francisco ya ha sido canonizado, y esto va a enlazar mucho, porque para Clara, obviamente, Francisco es San Francisco, ¿verdad? Y lo nombra también ahí. Para Clara, Francisco es el santo, pero también es el padre y es el hermano. Entonces, conjugar estos títulos, bueno, más que los títulos, es conjugar una experiencia. Es decir, cuando yo digo, y en este caso poniéndome en los labios de Clara, ¿no? Padre Francisco, es porque Clara experimentó la paternidad de Francisco. Y no digamos en esto de la última voluntad, ¿verdad? Y esta promesa de Francisco a Clara. Es decir, que Clara le llame a Francisco Padre, y que, como ya lo digo ahí, es el más recurrente, es porque experimentó la paternidad de Francisco, experimentó la protección de Francisco. Y esta herencia y esta promesa al mismo tiempo, pues es lo que va ayudando, ¿verdad? Es lo que va ayudando a que se consolide esto. Entonces, Clara experimenta la relación de Francisco como padre, como San Francisco, como glorioso Padre Francisco, y esto tiene
decirlo así, o uno de sus bases, mejor dicho, para no reducirlo, es cuando lo llama fundador. Es decir, Francisco le muestra, o vive, mejor dicho, la paternidad, o Clara experimenta la paternidad de Francisco, y ella hace referencia a él como fundador, ¿verdad? Entonces ahí está viendo al Francisco, al Padre Francisco, como fundador, como base, como fundamento después de Cristo de las hermanas. Entonces, ver, digamos, ver este florero, por decirlo de esta manera, ver este florero de nombres en la que aparece Francisco en los escritos de Clara, entonces podemos ir más allá, ¿verdad? Ir más allá de una experiencia corta, digámoslo así, corta en cuanto al tiempo, es decir, la experiencia de Clara a Francisco como padre no se reduce cuando vivieron en vida, sino que también se amplía después de la muerte de Francisco, porque después de la muerte de Francisco y especialmente después de la canonización de Francisco, entonces ya no es el padre, solo el padre Francisco o el fundador, sino que como lo dice ahí, el Santo Padre Francisco. O sea, el padre fundador, llamémoslo de esta manera, el padre fundador es un santo. Eso también le da como mucha solidez a Clara y sus hermanas. Pero bien, solo quería, como les digo, estas son las formas literales en que Clara le llama a Francisco. Ahora bien, voy a detenerme, me detuve un poco acá, voy a hablar entonces algunas ideas principales de lo que esto significa. Para acá, el Hijo de Dios se hizo para nosotras camino que de palabra y con el ejemplo nos mostró nuestro bienaventurado Padre Francisco. Testamento 5:6. Aquí está el punto, uno de los puntos centrales, ¿verdad? Es decir, que el camino que conoció Francisco y el camino que siguió Francisco es el que le muestra a Clara. Es del que Clara, digámoslo de esta manera, había empezado a escuchar un poco de cómo Francisco y sus hermanos lo vivían. Entonces, Francisco en este sentido se convierte en mediador entre Clara y Dios, por decirlo así. ¿Por qué? Porque él es el que le muestra este camino. ¿Y quién es este camino? Pues la misma Clara lo dice ahí, es el Hijo de Dios. Entonces, si lo queremos parafrasear, podemos sintetizar esto a decir que Francisco le muestra a Clara Cristo. Es decir, Francisco, ahí lo dice ella, ¿verdad? Con palabra y el ejemplo, le muestra a Cristo. Y eso es lo fundamental. Clara obviamente había escuchado de otros santos, pero al escuchar a Francisco y al ver la forma de vida que llevaba Francisco, ahí es donde hacen contacto, por decirlo de esta manera. Entonces, esto es lo que significa también Francisco para Clara. El decir que es padre no es porque solo es un mero fundador, sino que acompaña un itinerario, un itinerario vocacional. Francisco no funda, por decirlo así, o no recibe a Clara y después Clara va a San Damián y que el Señor te proteja, no. Francisco en este sentido se convierte en un acompañante vocacional para Clara. En este sentido, ¿verdad? Obviamente para sus hermanos también, pero en este caso para Clara. Francisco esto, ¿verdad? Les decía, Francisco como mediador de la vocación de Clara. Y esto es importante porque, aunque Clara obviamente le llame amado Padre Francisco, fundador, Francisco no deja de ser esto, un mediador. Y esto, y este ser mediador, tiene su punto de llegada, llamémoslo de esta manera, con la muerte de Francisco. ¿Por qué? Porque después de la muerte y especialmente después de la canonización de Francisco, sí que va a interceder obviamente por Clara y sus hermanas, pero ese es el punto de llegada, porque de aquí en adelante, entonces Clara, con ese camino que le mostró Francisco, con esta vocación que acompañó a Francisco, entonces ella va construyendo, si le queremos llamar así, su propia identidad y va constituyendo
su comunidad, por decirlo así, ¿verdad? Este carisma clariano, que se ilumina, obviamente, se ilumina desde la experiencia de Francisco. Entonces, esto es fundamental. Es decir, Clara en cierto momento tiene de referencia a Francisco, ¿no? Francisco es su intercesor, por decirlo así, pero Clara también tiene que animar a las hermanas. Ahí es donde Clara también, digámoslo de esta manera, toma la batuta y dice, bueno, del ejemplo que nos dio nuestro Padre Francisco, nosotros vayamos construyendo también a nivel interno, pues esto, nuestro propio camino, entre comillas, ¿verdad? Porque el camino es Cristo. Francisco como padre y como compañero de camino, ¿no? Aunque aquí se podría dar la vuelta, lo quise poner con intención, porque primero fue compañero y después padre. Pero ¿por qué lo escribí de esta manera? Porque cuando Clara hace memoria de Francisco como padre, hace como un recuerdo de esta manera de llegar hasta el momento en que Francisco fue compañero de camino. Es decir, Francisco inicia, digámoslo de esta manera, como compañero y termina, en los propios labios de Clara, esto, ¿no? Como un padre. Estos dos elementos se tienen que congeniar. ¿Por qué? Porque llega un momento en que Francisco le da, por decirlo de esta manera, la cierta autonomía a Clara y que la acompaña, pero Clara es la que va haciendo su camino con las hermanas. Yo creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta. Francisco como guía de camino. Esto, obviamente, como decía, no me quise detener en un solo título, sino que estas son como reflexiones o ideas que se desprenden de la forma en que Clara llama a Francisco. Entonces, Francisco como guía. ¿Y qué? Dos ideas principales en este sentido. Primero, Francisco como guía de camino. El camino es Cristo, pero Francisco guía a Clara en este camino que es Cristo. ¿Y por qué puede guiar Francisco a Clara en este camino? Porque él ya lo ha empezado a recorrer, porque él ya ha dado algunos pasos en este camino. Si yo quiero guiar a alguien por un camino en el que ni yo conozco, pues vamos a ir un poco a la deriva, porque ninguno de los dos conoce el camino. Pero Clara considera a Francisco como guía de camino porque él ha hecho este camino. Bueno, tal vez no, obviamente no ha terminado, pero sí ya ha comenzado a andar este camino. Esto, como repito, se desprende de la forma en que Clara le llama a Francisco. Y quiero resaltar que las frases que escribí, digamos, de cómo Clara llama a Francisco, obviamente están en un contexto, ¿verdad? Yo solo puse el título, pero el texto completo de donde ella lo menciona, creo que sería importante tomarlo en cuenta para su lectura también. Nuestro Padre Francisco, columna nuestra, nuestro único consuelo después de Dios y nuestra fuerza. Es otro elemento fundamental de cómo Clara llama a Francisco. Y aquí es algo muy importante, ¿saben, hermanas? Porque aquí donde Clara dice, nuestro Padre Francisco, columna nuestra, ¿verdad? O sea, es el momento y cómo Clara llama a Francisco con esto, consuelo después de Dios. Y ahorita solo se me venía a la mente cuando escribía esto, que en un momento dado, cuando Francisco muere y llevan el cuerpo de Francisco a San Damián, Clara le dice, ¿verdad? Y nos deja sin consuelo, ¿verdad? Nos deja a la deriva, nosotros las hermanas, y ahora quién nos va a consolar y quién nos va a ayudar. Entonces esto es importante porque Clara hace un recuerdo en este sentido. Es decir, cuando estamos leyendo los escritos de Clara, estamos leyendo el recuerdo que Clara tiene de Francisco. Y el recuerdo viene de la experiencia, de cómo ella convivió con él, de cómo ella experimentó esta relación con él. Esto es bastante importante porque Clara en este sentido reinterpreta, en el buen sentido, reinterpreta su relación con Francisco, ¿verdad? Cada vez que nosotros recordamos algo, pues lo recordamos en un momento dado, en un momento diferente, en un contexto diferente, en una comunidad diferente, en una edad diferente, y eso dice mucho también para esto, ¿verdad?
aunque Clara no le llama el plantador, ¿verdad? Pero obviamente aquí sí podemos intuir el título, una planta que crece y da fruto. Era yo, pequeña plantita de nuestro Padre. Entonces, solo esta frase, cuando yo estaba preparando el material, pues solo esta frase era para otro tema, ¿verdad? Lo que significa Francisco, yo le llamaba, el título que yo le ponía ahí, ¿verdad? Lo que significa Francisco como viñador, como sembrador, ¿verdad? Para Clara. O sea, Clara se considera una plantita, y considerarse una plantita es considerarse algo frágil. Una plantita es frágil, algo frágil pero que ya nació, algo frágil que ya nació pero que tiene esperanzas de crecer, y esas esperanzas de crecer también las tiene el sembrador. Bueno, se dan cuenta, entonces hay mucha tela que cortar solo con esta frase, pero no me detengo porque me voy a emocionar y no, hay que avanzar, ¿verdad? Pero para decirles que cuando Clara se dice a ella misma, plantita de nuestro Padre Francisco, es porque es esto, ¿verdad? Si se considera una planta, es porque alguien ha sembrado una semilla. Alguien ha tenido, esta idea me gusta mucho pensar en eso, porque cuando alguien siembra algo, tiene esperanza en esa semilla, ¿verdad? Y cuando nace, pues la esperanza va creciendo porque ya nació. Y ahí donde yo digo, ¿verdad? Y da una planta que crece y da fruto. Es decir, para dar frutos hay que crecer. No es a la inversa. Primero doy fruto, después crezco. No. Vamos creciendo y vamos dando fruto. Pero bueno, paso porque ya vieron que me empecé a emocionar. Entonces, Francisco como ejemplo de vida. Y aquí es donde yo relataba esto, ¿verdad? Francisco no ilumina, no, entre comillas, no adoctrina, no enseña Clara desde cuestiones teóricas. Es decir, Francisco no escribe una regla, por decirlo así, o unas normas en el sentido estricto, aunque ya hemos conocido los otros textos, ¿verdad? Que no me voy a meter a eso. Pero no escribe, digamos, no le da un reglamento a Clara. Francisco, con su propio testimonio y con su propia vida, va enseñándole a Clara el camino. Y yo creo que fue un buen profesor. ¿Por qué? Porque Francisco, como amante a la pobreza y como un celoso vividor de la pobreza, yo creo que en esa acertó, porque la pobreza es lo que más va a defender Clara, ¿verdad? Es lo que más va a defender. Entonces, aquí es donde podemos recapitular esto, ¿no? Como ejemplo de vida. Por ser hijos del Dios del amor y seguidores de Francisco y Clara, debemos convertirnos en creadores de paz. Por eso, con fe, pidamos: Padre, haz que escuchemos la voz de tu Hijo. Para que los jefes de las naciones busquen en todas las situaciones el camino del diálogo y el respeto de los derechos humanos. Oremos. Padre, haz que escuchemos la voz de tu Hijo. Para que cuantos son víctimas de la violencia y de la injusticia encuentren en Dios el camino de la verdadera libertad y de la paz. Oremos. Padre, haz que escuchemos la voz de tu Hijo. Para que en un mundo lacerado por las divisiones y discordias sepamos llevar con nuestra vida un mensaje de reconciliación y de amor. Oremos. Padre, haz que escuchemos la voz de tu Hijo. Oh Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabamos tu santo nombre, acoge misericordiosamente nuestra oración y concédenos por intercesión de nuestra Madre Santa Clara lo que te pedimos con fervor, si es para gloria tuya y el bien de nuestras almas. Amén. Oh Cristo en la cruz colgado, abrazos de ardiente esposa junto a tu santo costado, es delicia toda pura, oh esposo crucificado, y entrar hundida en tu pecho,
y acogerte en el regazo es de tu Virgen fecunda. Oh Rey de florido tálamo, oh Cristo mi fiel esposo, vigor se siente en tu brazo, suave luz en tu mirada y honor en tu porte raudo. Se enlace mi brazo al tuyo y mi susurro a tu cántico, y el cielo destile miel desde tu boca a mis labios. Con Clara, Señor, dichosa, nosotras amor cantamos. A ti la gloria en el Padre, oh noble esposo exaltado. Amén. Escuchad, pobrecillas, por el Señor llamadas, de diversas partes y provincias congregadas, en la verdad siempre vivir, para que en la obediencia podáis morir. La vida exterior, porque la del Espíritu es mejor. No miréis la vida exterior, pobrecillo, porque la del Espíritu es mejor. Ruego con gran amor, uséis con discreción las limosnas que os da el Señor. Las que con el peso de la enfermedad están cargadas, pobrecillas, y las otras que con ellas están fatigadas, unas y otras, soportado en paz. Que sean altamente caras vuestras fatigas, porque cada una será reina en el cielo, coronada por la Virgen, por la Virgen, por la Virgen María. La vida exterior, porque la del Espíritu es mejor.